Le quiero dar la bienvenida y agradecerle, como siempre, su generosa presencia en este espacio libre como el viento a la senadora de Morena por Guanajuato, Antares Vázquez Alatorre. Antares, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo le va? Bien, Vicente, buenas noches. Oye, muchísimas gracias, Vicente, por hacer esos ejercicios de memoria histórica que son tan relevantes, porque efectivamente, ahora en estos tiempos parece que ya se nos olvidó cómo se vivía en México antes del 1 de diciembre de 2018. Parece Pues sí. que ya se olvidaron de las tranzas, de la corrupción, de las matanzas, de cuando efectivamente había una guerra contra el narco en que el ejército disparaba contra inocentes. Qué bueno que hagas esos ejercicios de memoria. Ahorita escuché a este señor que pusiste al actor en pantalla. Eduardo Yáñez. ¿Quién sabe cuántas mentiras en una fracción ahí? Porque dijo no solo que López Obrador es un dictador, que gobernaron Cuba Fidel Castro y sus hijos. Ah, caray. O sea, quién sabe cuántas tonterías dijo y que así han estado por años y nunca mencionó el bloqueo que tienen los gringos sobre Cuba. Eso nunca se ha mencionado. Es el único país del mundo que ha estado bloqueado por más de 50 años de una manera despiadada. Y en eso nunca les ha preocupado a los conservadores los derechos humanos y, por supuesto, la ayuda humanitaria. Pero bueno, muchas gracias. Antares, yo creo que ya se contaminó con esto que dice el presidente, que la hipocresía es la base del conservadurismo, porque vamos a empezar con eso, si le parece. ¿Usted percibe una nueva campaña de que ahora México no va camino a Venezuela, que ahora México va camino a convertirse en Cuba? Porque veo a algunos de sus colegas muy aferrados al tema, los Lili Telles, incluso salió hasta Sergio Mayer a opinar, a decir sin decir, ya salió por ahí el panismo a hablar de este tema y a empezar a criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador por su postura, por su posicionamiento ante lo que ocurre en Cuba, como seguramente vendrán los golpes desde España por esto que le dijo Alberto Peláez en la mañanera de que ya cambiaron las cosas y que se olviden de robar. Así es, mira, es que es muy importante destacar que los conservadores buscan aprovechar cualquier coyuntura mediática, no de fondo, sino mediática, para tratar de desprestigiar y de colgarse de eso para denostar al presidente de la República. Es muy evidente que no tienen idea de qué es un dictador, o si tienen idea o si lo saben, de total mala fe actúan para decir que es un dictador. ¿Qué hubiera pasado si, o más bien, por qué nunca han dicho nada de ayuda humanitaria ni nada con tremendas manifestaciones en Estados Unidos en su momento? O no han dicho nada con tremendas manifestaciones en España. No, pero si es Cuba o es Venezuela, entonces salen los humanistas de la derecha a defender los derechos humanos de los cubanos, a los que después agreden con eventos de racismo, como lo que vimos allá en la Embajada de Cuba, ¿no? Es pura hipocresía y es puro aprovechar la coyuntura mediática para atacar. No hay ningún fundamento. Ellos nunca van al fondo y pretenden tener a la gente metida en esta retórica superficial, maniquea, para tratar de manipular a la gente de todas maneras. Entonces, esta es la cuestión que yo espero, que de hecho yo creo que la mayor parte del pueblo de México lo ha ido entendiendo y que sigue habiendo un pequeño sector secuestrado en esta facilidad de manipulación mediática que, bueno, surte efecto con ellos, pero pues les va muy mal de otros modos, ¿no? Se les nota también desesperados, andan recurriendo a toda clase de artimañas para poder engañar a la gente o seguir engañando a la gente como lo han hecho siempre. Y hay otros engañados que rayan perdóneme, senadora, usted es muy propia, en lo pendejos, perdón, pero Vicente Fox, óigame usted, tiene que opinar de este señor expresidente de México y se siente el Salvador de Guanajuato. Dice, si el gas que te van a surtir es como la medicina para los niños con cáncer,
prepárate a bañar con agua fría. Que le digan a este pendejo, ¿cuántos no tienen ni siquiera para... No tienen ni agua en nuestro país? Senadora, por favor, ayúdeme a ponerlo en su lugar. Es muy claro el tema. Vicente Fox es entre muy limitado intelectualmente, muy torpe políticamente y muy mentiroso. O sea, todo eso se conjunta en este personaje. Porque resulta que él ya fue presidente de México. Y es un país que, o sea, es un país pobre en donde la inmensa mayoría de los mexicanos tienen unas carencias pavorosas. Nada más y nada menos Guanajuato tiene el 80% de su población por debajo de la línea de bienestar, con gente, de acuerdo con indicadores de Coneval, que el 80% tienen al menos alguna carencia. Entonces, cuando habla de que ahí te prepares para bañarte con agua fría, ¿y cómo cree que se baña la gente normalmente en México? ¿Cómo cree? O sea, él cree que todo mundo tiene una regadera. Senadora, Vicente Fox cree que nos dejó viviendo como en Suiza o como en Noruega. Así es decir, es estar manejando esto, pero lo peor, ¿sabes qué es lo peor, Vicente? Que haya gente pobre que está con carencias que se crea los cuentos de personajes como este. Entonces, bueno, es un ejercicio que tenemos que seguir haciendo de develar la verdad, de que la gente, o sea, se dé cuenta de la realidad, porque tiene que llegar a un punto en que contraste lo que dicen estos personajes y lo que pasa en torno a todos nosotros todos los días, ¿no? Claro. Ahí es muy importante que contrastemos con la realidad que vivimos. Es muy importante que hagamos los ejercicios de memoria histórica para que no se olvide de dónde venimos. Es lo que ellos no quieren porque obviamente les va muy mal. Entonces, fíjate nada más las tonterías que dicen. López Obrador es un autoritario. ¿A quién ha reprimido López Obrador? ¿A quién? Peña Nieto empezó reprimiendo su sexenio, Calderón se la pasó en eso, Vicente Fox se dedicó a eso. Entonces, ¿de qué están hablando? ¿De cuál dictador hablan? ¿Cómo hablan de un poder absoluto cuando es por primera vez en la historia reciente de nuestro país que el presidente no es el todopoderoso? Ahí vemos lo que está haciendo el Poder Judicial constantemente en contra de las decisiones del presidente y de nosotros, el Poder Legislativo. Entonces, ¿de qué están hablando? Ya se les olvidó todo eso, o más bien quieren hacer parecer a la gente que esto está ocurriendo para que se convenzan a base de mentiras. Pero afortunadamente, Vicente, no todo es Twitter. La mayoría de los mexicanos no tienen Twitter y si eres trending topic o no eres trending topic, la mayor parte de la gente ni se entera porque están viviendo una realidad muy distinta a la que estos personajes quieren hacer parecer. Jorge Ramos fue a la mañanera y le dijo al presidente que fuera de su burbuja de Palacio Nacional, no sé qué. Los que también viven en una burbuja son los panistas en el Senado, sus colegas, Antares. Veo a Julen Rementería, el coordinador del PAN, decir, no le hagan caso a López Obrador si no habla de seguridad, salud. Hágame usted el favor. Luego, Damián Cepeda, que si López Obrador habla de la sucesión presidencial es porque está acorralado por sus fracasos. Y el colmo de los colmos, la contramañanera de Kenia López Rabadán, que me parece un desquicio total. Pero bueno, deme su opinión. Bueno, con Julen Rementería, no podíamos esperar una cosa diferente. Es un pobre señor reaccionario que se dedica a mentir desesperadamente. Ellos están desesperados. Tan desesperados están que tienen que salir a hacer una contramañanera porque ven que a pesar de todo el control mediático que tienen, no les funcionan las mentiras que se distribuyen así. Y ahora, cuando salen en la mañanera también a desmentir las fake news, no, pues eso los para de pestañas. La pobre señora gritona, Kenia López, bueno, es una cosa terrible, porque se dedica a mentir, a agredir, a gritar, a base de gritos pretende resolver todo. Cero argumentación, una mentira tras otra. Nosotras la hemos desmentido muchas veces en el mismo Senado, pero tienen que recurrir a esto, están desesperados y quieren tener muchas más luminarias y estar acá frente a las cámaras todo el tiempo, pero ellos nunca andan con la gente, Vicente,
jamás. Se dedican a estar frente a las cámaras de ruedas de prensa, pero nunca han ido a caminar media cuadra. Entonces, pues no conocen la realidad de nuestro país y se nota que no hablan con la ciudadanía que sabe muchas otras cosas que están viviendo. Precisamente, ya que habla de gritos y pataleos, veía a Kenia López Rabadán gritar muy fuerte en el Senado, en la comisión, en la permanente, luego de que se debatiera esto del desafuero o no de Saúl Huerta y de Mauricio Toledo, y acusan a Morena, al PT, de impunidad para estos personajes, cuando lo que se busca es que el proceso se haga conforme a los reglamentos para que no vaya a ver con que a Chuchita la bolsearon, pero de esas cosas no, pareciera que no las entienden o no quieren entender. Las entiende perfectamente, doña Gritona, pero el chiste es estar queriendo exhibir, queriendo mentir, engañar a la gente. A ver, Vicente, seamos claros, ¿cuántos de estos violentos, violadores y de todo que ha habido en el PRIAN en la historia reciente de México han sido desaforados? ¿Cuántos? ¿Y cuántos fueron desaforados por ellos mismos, por su grupo parlamentario? ¿Quiénes promovieron el desafuero de Huerta y de Toledo? ¿Quiénes? Fue Morena. Morena es quien está promoviendo estos desafueros. No fueron los panistas, ¿eh? Y entonces ahora resulta que se quieren envolver en la bandera del humanismo y de ahora son los feministas de ocasión y son todos estos desaforadores de ocasión. ¿Cuántas veces has visto un desafuero para un personaje de ellos, de esos muy oscuros que tienen? Entonces, uy, ¿se acuerda cómo protegieron a Miguel Ángel Yunes Linares, que era señalado en el libro de Lidia Cacho, en la investigación, ¿no? ¿Se acuerda? A todos esos, ¿cuándo anduvieron buscando que se les desaforara? No. Entonces, ahora que Morena, el propio grupo parlamentario de Morena, fue quien promovió el desafuero de Huerta y también está impulsando el de Toledo, ahora resulta. Ay, bueno, pues así las cosas. Oiga, por cierto, antes de entrarle con lo de Silvano Aureoles, que visitó al presidente, bueno, al presidente del INE, porque antes de entrarle con lo de Silvano Aureoles, ¿ya leyó la denuncia de periodistas en su Guanajuato que acusan al gobierno de espionaje? Dije yo, carambas, yo pensé que las cosas iban para mejorar y parece que vamos cada vez peor con este gobierno panista en Guanajuato. Es que en este estado efectivamente hay dictadores. Aquí sí, aquí hay hegemonía. El gobernador tiene comprados todos los medios. Y a los pocos periodistas que se les ocurre ser críticos, entonces hay que hincarles el diente porque no se puede permitir eso. Entonces, esto no es novedad. Arnoldo Cuellar, que es un periodista muy crítico siempre, no es la primera vez que le hacen algún tipo de esto. Lo han censurado, le han hecho muchas cosas. A él y a algunos otros. Bueno, ha habido hasta periodistas golpeadas. ¿Por qué? Por salirse de la línea editorial dictada por el gobierno del estado. Esto no está sucediendo a nivel nacional. Y de Guanajuato sí, pasa todos los días. ¿Pero quién dice algo? Nadie. ¿En cuál medio has visto en primera plana que pase eso? O ahora, a propósito de este caso denunciado por Arnoldo, ¿cuándo has visto una primera plana? Ah, pero si fuera López Obrador, no, hombre, estaría en el país, en el New York Times, en todos, ¿no? Pero no, es en Guanajuato, precisamente. Oiga, bueno, de que han acusado de espionaje al presidente, lo han acusado, pero ya ve que terminan siendo fake news. Pero hablemos de Silvano Aureoles. Me dicen, fíjese nada más, los trolls y los bots en redes, ¿cuándo, pinche Chairo, vas a hablar de lo que está pasando en Michoacán? Las cosas se están cayendo a pedazos. Hoy hubo otra vez quema de vehículos, no sé cuántos días con bloqueos en ciertas partes. Le dije, sí, hoy lo pregunté en la primera edición, que era lo que estaba haciendo en la Ciudad de México entonces Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán, si las cosas, si le están quemando el rancho literal. Bueno, pues Silvano Aureoles se reunió con el presidente del INE y, a ver, me corrige si estoy equivocado, propone cambiar la forma en la que se vota, no deja claro cómo, pero dice que ya no es útil el mecanismo actual de mesas y casillas y sigue con lo que ha estado señalando, que hubo una narcoelección y que, no se le, que se deben de
de echar atrás los resultados electorales y volver a hacer la elección. Ahí explíqueme, ayúdeme, senadora. Preguntas qué andaba haciendo Silvano Aureoles en la Ciudad de México cuando se le quema Michoacán. Pues el ridículo. Mi vida lindo, sentado en su banquito. Fue la inspiración de todos los memes, o sea, fue el meme del año seguramente, Silvano ahí en su banquito. Pero además exhibe toda su nefastez, en el sentido de que, a ver, después de haber sido, ha sido diputado, ha sido senador, ha sido gobernador el señor, y no sabe ante qué autoridad se debe denunciar una elección de la naturaleza de la que él dice. Entonces, es nada más su dicho. Dice, ya dijo en algún momento que no iba a ir a denunciar una narcoelección. ¿Por qué no? Pues si fue una narcoelección, seguro él como gobernador debe tener las pruebas. ¿Por qué no va y se las presenta a la autoridad correspondiente? Ah, no, anda aquí y allá y va al Palacio Nacional y anda yendo a... ¿Por qué no va a la autoridad competente tan sencillo como eso? Seguimos en el tema de que lo que no mancha tizna. Nada más que no podemos olvidar que Silvano ha sido uno de los peores gobernadores de Michoacán y que además es mucho decir, porque ha tenido unos tremendos, pero además es el peor evaluado hasta la fecha en el país, que anda haciendo el ridículo con un partido que ya desaparece prácticamente, o sea, el PRD ha quedado aniquilado por ellos mismos. ¿Con qué credibilidad anda el señor paseándose? ¿Qué cree? Es decir, es una soberbia del tamaño del mundo, es una autocrítica nula de un personaje como este señor que se atreve a esos desplantes cuando nadie le cree, nadie le cree. Hablando de autoritarismo, ¿qué te parece él enfrente de las cámaras empujando un maestro en lugar de atender las cosas que se caen a pedazos en Michoacán por su mal gobierno? Es que mira, además, ahora acuden todos estos del Frente Federalista, que son los estados más desastrosos, por cierto, del país. Resulta que todo es culpa de López Obrador. Todo es culpa de ellos, de López Obrador, cuando ellos tienen más tiempo gobernando y ellos son los que favorecen con una política violenta lo que sucede en sus estados. Entonces, ahora resulta que él es inocente, él es puro, es bueno. Y eso que, pero además eso solo se lo cree él. Entonces, eso exhibe a una clase política totalmente carente de autoridad moral y que está en una crisis muy profunda y que no saben qué hacer. Todos estos, los Rementirías, los Silvanos Aureoles, las Doñas Gritonas, todas estas son personajes que están viendo cómo se les cae el mundo y no saben qué hacer en lugar de ponerse a trabajar de manera honesta por el pueblo. Entonces tienen que recurrir a la mentira, tienen que recurrir a la denostación y este tipo de teatritos que solo sirven para los memes. Y por si acaso, para que vean que no todo es negativo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con 16 gobernadores en funciones y electos, y gobernadoras, debí de haber dicho, electos de Morena y el Gabinete de Seguridad. Leo un poco para el contexto y me da su comentario para cerrar, Antares. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con su Gabinete de Seguridad, así como con 16 gobernadores estatales y electos de Morena, con el fin de establecer acuerdos para intensificar acciones y vivir en plena paz. A través de sus redes sociales indicó que hará lo mismo con los otros 15 mandatarios estatales del país. Entre los asistentes estaban la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, así como los 16 gobernadores de Morena. Y el presidente le ha pedido a los gobernadores morenistas, el buen juez por su casa empieza, hay que empezar precisamente por los de casa, le pide a los gobernadores aplicarse en el combate a la seguridad en 50 municipios. Bueno, ahora con qué cara o qué van a salir a decir mañana esos que dicen que no se hace nada. Pues creo que aquí están poniéndose las bases para que se intensifique esta batalla para serenar al país, Antares. Mira, afortunadamente, Morena arrasó en la elección de gobernadores. Y vamos a ver ahora cómo nuestros compañeros, que son compañeros del mismo proyecto, son gente
que conoce las entrañas del proyecto que está encabezando Andrés Manuel López Obrador, pero por el que hemos luchado durante mucho tiempo muchas personas. Entonces, se va a poder dar una coordinación que no sucede con los señores federalistas como este ridículo de los memes o como el de Guanajuato, que todo tiene la culpa el presidente y todo, cuando no hay una coordinación, cuando tienen a los criminales dentro de sus gobiernos, cuando no están actuando en prevenir las causas, en evitar las causas de la violencia. Entonces, vamos a ver una diferencia, sin duda, al menos en medio país, porque eran 16 gobernadores y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, en donde se va a ver notoriamente el cambio, la transformación. Entonces, me da mucho gusto que se pueda ahora contrastar y que la gente esté alerta para que vea lo que sucede cuando hay gobiernos que sí están centrados en el pueblo. Querida Antares Vázquez Alatorre, senadora de la República por Morena, por el estado de Guanajuato, te agradezco mucho, como siempre, que estés en este espacio para hablar sin censura, y cuidado con los jaloneos, los gritoneos, las patadas y los berrinches. Ay, de esa señora ya nos podemos esperar cualquier cosa, ya me la sé. Muchas gracias, Vicente, por esta oportunidad y saludos a todas y a todos. Muchas gracias. Es Antares Vázquez Alatorre, senadora de la República por Morena, por el estado de Guanajuato, hablando con nosotros sin censura.